¿Por qué alrededor de 600 embarcaciones de bandera china se encuentran ubicadas cerca a los límites del mar peruano o el mar de Grao? Recordemos, antes de responder a ello, que el mar peruano se distribuye geográficamente en una extensión de 200 millas. Por lo que esas embarcaciones de bandera extranjera, de bandera china, estarían en esa zona limítrofe, denominada también zona exclusiva económica de nuestro mar, extrayendo unos 50.000 toneladas de pota o calamar gigante, lo que se traduce estrictamente como una pérdida para nuestra industria nacional pesquera que asciende a unos 85 millones de dólares. Esta información ha sido recopilada por el diario Gestión de Lima en el año 2020. La pota o calamar gigante, la que hacemos mención como especie hidrobiológica que está sufriendo este daño, tiene como nombre científico, si ustedes lo quieren ubicar a partir de la biología, de la taxonomía, como Dosidicus gigas, ¿no? Hago alusión a la taxonomía porque es una herramienta de la biología, como decía, que nos ayuda a clasificar a las especies, a los animales, a las plantas, en este caso a este recurso hidrobiológico, dentro de las ciencias. Bien, este recurso, la pota, o calamar gigante, como acabamos de decir, también denominado calamar de Humboldt, ¿ok? A lo largo de toda la costa peruana está distribuida este calamar de Humboldt porque es un recurso hidrobiológico marino transzonal, ¿ok? O sea que se distribuye a través de las distintas zonas existentes, distribuciones oceanográficas de nuestro mar peruano. Es muy abundante. Desde a partir de las 10 millas hasta pasando las 500 millas vamos a encontrar la distribución de este recurso hidrobiológico. Sus características biológicas reproductivas nos indican una alta tasa de fecundidad, caracterizado por un rápido crecimiento que se estima aproximadamente entre 1 y 2 años de vida, llegando a medir longitudinalmente hasta 1 metro y pesar 50 kilogramos. Ya imagínense ustedes un animal marino, un recurso hidrobiológico, una especie hidrobiológica que logra pues esa longitud tremenda, ¿no? A partir de las investigaciones del Instituto del Mar del Perú, el IMARPE, la pota se clasifica como un recurso subexplotado. Esto quiere decir que la explotación de este recurso, la extracción de este recurso, aún es posible, o mejor dicho, posibilita el incremento para las embarcaciones pesqueras peruanas, digamos, en expansión, en desarrollo. O sea, existe todavía recurso para ser explotado. O sea, no hay restricción, mejor dicho. No hay una restricción o existen, digamos, vedas continuas respecto a este recurso, porque el IMARPE nos indica que está en una etapa, o mejor dicho, se categoriza dentro de los recursos hidrobiológicos
subexplotados, o sea, aún en proceso de explotación, en un nivel en el cual se puede seguir explotando, extrayendo del mar, sin causarle en tanto un impacto en, digamos así, en la denominada extinción, ¿no? Vamos a poner un comparativo con el asunto de la anchoveta, que es muy recurrente, un tema muy recurrente, cuando se convirtió en una especie sobreexplotada, ¿ok? Se categorizó como sobreexplotada en los años 60 y 70 y por tanto desapareció, ¿no? Bueno, llegó a estar categorizada en una especie depredada, ¿no? Entonces, por tanto, existe el Instituto del Mar del Perú, la ciencia, la biología, lo localiza en esta categoría, ¿no? De subexplotada, ¿no? Muy bien. A nivel de pesquerías, el recurso hidrobiológico, el calamar gigante, como les decía, el calamar de Humboldt o la pota que le decimos acá en el Perú, es el segundo o es la segunda pesquería más importante, ¿ok? Después, por supuesto, de la anchoveta, de la pesquería de la anchoveta. No obstante, la captura de la pota bordea aproximadamente los 440.000 toneladas métricas por año. Es decir, a partir de esa cantidad, aproximadamente el país recauda 600 millones de dólares anuales en divisas. Esto lo indica Cayetana Aljovín, presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería, SNP, ¿no? También esta data está registrada en el diario Gestión y también se puede registrar del portal de la Sociedad Nacional de Pesquería del año 2021. Pero retornando a la pregunta inicial, ¿cuáles son o cuáles serían los otros daños o perjuicios que las embarcaciones de bandera china estarían impregnándole o ejecutando sobre nuestro mar peruano, nuestra zona exclusiva económica, nuestros recursos hidrobiológicos y los sistemas acuáticos o ecosistemas marinos que perviven en él? ¿Cuáles serían? Vamos a indicar lo siguiente. Según la Sociedad Nacional de Pesquería y la Sociedad Nacional de Industrias, ¿ok? En primera instancia, en la parte económica, perdemos aproximadamente, ¿ok? Ya sabemos que perdemos aproximadamente 70 millones a 85 millones de dólares por la extracción ilegal de estas embarcaciones respecto al recurso hidrobiológico pota, o calamar gigante o calamar de Humboldt. En el aspecto ecológico, la incursión ilegal de la extracción directamente va a vulnerar la cadena trófica de las distintas especies que se interrelacionan con la especie pota. Eso quiere decir que esa vulneración en la cadena trófica, o sea, la cadena de alimentación, la cadena alimentaria, para hacerlo y colocarlo en términos más prácticos, eso significa que existe una red de comunicación, por decirlo así, una red de alimentación dentro del ecosistema, del cual o por el cual existen otras especies que se alimentan de la pota, o del calamar gigante o el calamar de Humboldt también llamado.
quienes se alimentan de la pota dentro de nuestro mar peruano, del ecosistema marino peruano, cuando, y como se está dando, cuando hay pérdida de esta especie, cuando hay depredación de esta especie, las otras especies marinas no encuentran a la pota, pues tendrán que buscar alguna alternativa de alimentación. Pero muchas de estas no van a encontrar esa alternativa de alimentación y van a morir en el intento. Eso indica una caída, un deterioro en cadena. Una caída, un deterioro en eslabones de alimentación, en redes de alimentación, en la cadena trófica. Por ello, eso genera una vulneración, una afectación, una destrucción de la cadena trófica. Y ahora digo, pero ¿cómo sería una destrucción? Eso tendría que ser de una manera, una destrucción muy extendida, ¿no? Una invasión extendida. Pues sí, porque mencionamos que el ingreso, o mejor dicho, existen alrededor de 600 embarcaciones de bandera china rondando nuestra zona exclusiva económica, mar peruano. Ahora bien, centrémonos en el aspecto geopolítico. Es importante hablar del aspecto geopolítico. Aquí podemos destacar que el Perú demuestra una continua debilidad institucional e internacional para afrontar estratégicamente como Estado, no beligerantemente, no belicosamente, demuestra una clarísima debilidad para poder sancionar estos hechos acometidos por estas embarcaciones de bandera china. A todo ello, porque esto está evidenciado con algunas denuncias de los pescadores artesanales que iremos describiendo un poco más adelante en este podcast. A todo esto, entonces, ¿qué dice el gobierno chino sobre las noticias que se vienen generando respecto a esta situación, en este contubernio, en esta disputa? Porque al final se vuelve una disputa. Según el gobierno chino, también lo hemos podido recopilar de las agencias AP News o también el Ministerio de la Producción, ¿no? CNN Internacional, ¿ok? Según el gobierno chino, por si acaso vamos a colocar las fuentes de toda esta info, de toda esta data, en el adjunto de nuestro podcast, para que puedan ustedes verificarlo y puedan chequear de manera precisa lo que estamos detallando. Entonces decía, el gobierno chino, ¿qué ha dicho a este asunto? ¿Qué ha dicho con respecto a estas cuestiones, estos sucesos realmente bochornosos para nuestro país, pero también para ellos? Según el gobierno chino, aquellas naves que están rondando los límites, nuestros límites, no estarían, ellos niegan que estarían cometiendo algún tipo de acto ilícito. Es lo que ellos dicen, obviamente. No van a decir lo contrario, ¿no? Y también añaden que, por tanto, si estarían cometiendo algún ilícito respecto a invadir la zona exclusiva económica peruana, por ejemplo, serían sancionadas, ¿no?
por sus entidades, ¿no? Marítimas. Bueno, quiero añadir luego de esto, que es importante, un, un dato también elemental. Dentro de las vulneraciones que se sufren, no solamente geopolíticamente, que es un asunto importante que ahora vamos a ampliarlo un poco más, sino respecto al aspecto de la seguridad alimentaria, vamos a ir al asunto del consumo humano directo, el CHD, ¿no? El que conocemos en acrónimo como CHD. Si tenemos una pérdida o digamos una invasión de embarcaciones de bandera extranjera y una depredación, por tanto, porque por supuesto que una invasión y una pesca, eso se convierte en una pesca ilegal, una extracción ilegal, esto no se declara, mucho menos, ¿no? Se declara ni se comunica, entonces se depreda, ya dijimos, se destruye el asunto de la cadena trófica en el ecosistema marino de la zona, y la seguridad alimentaria se ve también afectada, ¿no? Porque se supone y se sabe, ¿no?, que existe un alto consumo, un consumo importante de la pota en el litoral peruano. El consumo humano directo se ve también vulnerado. La pota es fuente de proteínas de alto valor biológico, ¿no? Porque tiene una cantidad de grasas insaturadas que reducen, ¿ok?, los altos niveles de colesterol en la sangre, por ejemplo. Estas cuestiones probablemente en la población nacional, en la población en general, no se sepa mucho sobre estas cuestiones. Entonces, es algo que los medios de comunicación probablemente no aporten en el asunto del entendimiento de la importancia de proteger y la concientización de proteger nuestros recursos, no solamente con el aspecto de Estado y gobierno geopolítico, sino también de pertenencia, ¿no?, y de importancia alimentaria, de seguridad para nuestros niños y para combatir, en este caso, asuntos que veíamos en podcast pasados como la desnutrición infantil crónica en Piura, por ejemplo, por poner un caso. Muy bien. Si unimos el asunto de la vulnerabilidad geopolítica, el ingreso y la invasión de estas naves pesqueras chinas, el decaimiento de nuestra seguridad alimentaria, la vulneración de la seguridad alimentaria por la pesca ilegal, estamos viendo que se está vulnerando finalmente lo que hemos ido describiendo también en los podcasts aquí en Ahora Pesquero, al asunto de la sostenibilidad de los recursos hidrobiológicos, la sostenibilidad de las pesquerías. Entonces, ahora bien, ampliemos el asunto respecto al ¿qué más dice el gobierno chino respecto a estas cuestiones, a estos cuestionamientos, ¿no?, flagrantes? El gobierno liderado por Xi Jinping actualmente, con su proyecto de resurgimiento como potencia, como gran potencia en despliegue, en la disputa con los Estados Unidos por quién se posiciona geopolíticamente, económicamente y probablemente militarmente como superpotencia finalmente número uno.
nos describe que la expansión de su alcance, de su poderío marítimo, va en la línea de las demandas geoeconómicas y geoestratégicas que marcan esa actualidad de desarrollo y de expansión geopolítica. Esas demandas son, como decía, geoeconómicas y geoestratégicas. Ellos, la China como país, tienen planes quinquenales de desarrollo, en los cuales necesitan cubrir las demandas indicadas, demandas de alimentación. A esto añadimos que tienen una actividad acuícola muy desarrollada, tecnológicamente, tecnocientíficamente desarrollada, y necesaria para ellos es los recursos hidrobiológicos como la pota para generar alimento para esa acuicultura en desarrollo y etcétera, y entre otros fines para la alimentación de aves y cerdos, para dar alimento a esa población de más de 1.000 millones de habitantes. Entiéndase que eso sugiere que bajo los lineamientos de la geopolítica podamos entender cómo y por qué actúan como actúan. Pero el asunto de la deslealtad eh, respecto a la ética y a la moral, pues es algo que al parecer no lo tienen muy claro, no son una potencia en ese sentido, desde mi punto de vista. Ahora bien, recordemos que he mencionado constantemente el término geopolítica para explicar o intentar dar a conocer los asuntos de invasión ilegal de las embarcaciones pesqueras de bandera china y la respuesta como tal de nuestro país, ¿no?, respecto a esa invasión. Pero, ¿qué cosa es la geopolítica? En términos simples, la geopolítica es una ciencia social, una herramienta que nos ayuda a estudiar la influencia del poder y las fuerzas relativas, ¿ok?, en el espacio físico de un país. Podemos hablar de las zonas no solamente terrestres, sino marinas, en este caso particular. Configurando entonces un sistema de relaciones espaciales con el objetivo de construir eficientemente una conducción política del Estado, en este caso el chino o el peruano. Dentro de esta geopolítica, como disciplina, ciencia social, la historia ha podido ramificarla en geopolítica, por ejemplo, marítima. La geopolítica marítima moderna de la China se va a fundar en base propiamente a la siguiente categoría como potencia mundial. A la categoría, por supuesto, de potencia marítima, ¿no?, poderosa, que nos indica que la China, como potencia marítima mundial, tiene la capacidad y la voluntad de perseguir sus intereses en forma continua, ¿ok?, y no como el Perú, que solo es un estado con acceso al mar, sin capacidad de perseguir sus intereses nacionales fuera de su vecindario marítimo, obviamente. Ahora, esto suena a que yo puedo invadir, o mejor dicho, si yo fuera, hablando como entidad o estado, uno podría decir, entonces podemos invadir cualquier lugar, así como lo hace la China, ¿no?
o mejor dicho, así como lo hacen esas embarcaciones de bandera extranjera, ¿no? Sin que nos digan absolutamente nada, porque la geopolítica es una herramienta con la cual podemos, o mejor dicho, de la cual podemos hacer gala. Sin embargo, el sentido o la idea va por el lado de los acuerdos internacionales. Eso quiere decir que la geopolítica se puede utilizar, por supuesto, en forma pacífica, ¿no? En forma acordada, con permisos se pueden dar accesos al mar, obviamente, intercambiando recursos, materias, etc. Eso estamos hablando en otro nivel, ¿no? Sin embargo, con la China no tenemos, o me parece que la China no está respetando esos niveles de concordancia, ¿no? De concordancia ética. Entonces, el problema igual sigue radicando en nuestra falta de respuesta como Estado-nación, o Estado peruano en este caso, republicano. Aquí quiero colocar un punto importante. El punto esencial que quiero mencionar es la siguiente. Los especialistas y las empresas que trabajan en función a los recursos hidrobiológicos y a su protección y a su sostenibilidad, y por supuesto las entidades públicas como Produce, nos indican que esta situación, como es preocupante y es peligrosa también, necesita no solamente de una política nacional, ¿ok? O de políticas nacionales con acciones rápidas e instantáneas, sino también de una respuesta regional, conjunta de protección de nuestras pesquerías latinoamericanas. Aquí va también esa cooperación latinoamericana y de respuesta geopolítica marítima latinoamericana. Porque, como nos habremos dado cuenta, nosotros como país no podemos solos. Entonces vamos a destacar aquí un asunto que se ha ido dando, ¿no? Como ejemplos. El Ecuador, por ejemplo, en el Ecuador se suscribió o se realizó un informe que las embarcaciones de bandera extranjera china también estuvieron merodeando y estuvieron realizando algunas incursiones ilícitas en las zonas de Galápagos del Ecuador. Lo mismo en la zona de Chile, en la zona en el mar de Chile, la zona exclusiva económica de Chile y también la zona exclusiva económica de la Argentina. Para esto vamos a poner otro ejemplo. El 4 de mayo del 2020, la Prefectura Naval de la Argentina detuvo a un barco pesquero chino denominado Hongpu 16, ¿okay? mientras pescaban ilegalmente. Esta embarcación le pertenecía a la empresa china Shuashan Honggu Ocean Fishery. ¿Ok? Bien, la embarcación fue arrestada, ¿no? Fue detenida. Según los reportes locales de los medios locales, hubo una persecución para capturar esa embarcación. O sea, no fue nada fácil, ¿no? Hubo una persecución. Un día antes de esa persecución y esa captura, la Armada Argentina también detuvo a otra embarcación, pero de bandera portuguesa. Sin embargo, el barco chino, que no logró, obviamente que no logró ser capturado, porque hubieron otras embarcaciones también en el litoral, mejor dicho, en los límites de la zona exclusiva de la Argentina.
que no logró ser capturado fue la Lurong Yuanyu 668. Para ello, no solamente fue importante digamos, los sistemas satelitales de ubicación de las armadas o en este caso del Ministerio de Defensa. Estamos hablando de las armadas navales de estos países, del país trasandino, la Argentina, sino también de la cooperación de los investigadores de la Global Fishing Watch, que es la organización internacional, ¿okay?, que aporta importante, esencial información en estos asuntos, ya que tiene una inversión importante para la ubicación casi estratégico en el lugar y en el momento de las embarcaciones que están realizando estos tipos de incursiones ilegales. La Global Fishing Watch, esta organización, detectó, bueno, con sus radares, obviamente sus satélites, sus equipos de última generación, a la Lurong Yuanyu 668. ¿Y qué pudo verificar? Verificó que esta embarcación tenía el mismo número de identificación que la Luyan Yuan Yu 016, que es otra embarcación china, otro barco pesquero, identificándolo a través del servicio móvil marítimo, y percatándose que a veces estas embarcaciones registran el mismo número de, en este caso, de placa. Entonces, por ejemplo, de acuerdo con Milko Schautzma, especialista ambiental y de conservación marina argentino, nos indica lo siguiente, ¿no? Él dice lo siguiente respecto a estas embarcaciones que se han ido ubicando, no solamente gracias a la cooperación con Global Fishing Watch y la Embajada de los Estados Unidos, quienes también envían información y mandan reportes. Él dijo lo siguiente, este especialista, ¿no? Medioambientalista también. Él dice, son barcos gemelos, mellizos, indicó, algunos de estos que invaden, y obviamente esa es una forma de encubrir los ilícitos. ¿Eso qué quiere decir? Que nos haya dicho que son barcos gemelos y mellizos. Quiere decir que hay una embarcación, la embarcación A, por ejemplo, es un barco gemelo y mellizo de la embarcación B. Estoy colocando A y B para distinguirlos. Son idénticamente iguales, parecidos. Lo que nos indica es que una de estas embarcaciones, ¿ok?, apaga digamos, las radiaciones en este caso, o las ondas de comunicación, ¿ok?, las apaga para poder hacer la incursión ilegal. Mientras que la otra, que tiene las mismas características también de radio, de comunicación y de placa, pesca en la zona internacional, ¿ok? Si tiene el permiso de pescar fuera de las zonas exclusivas, pesca en la zona internacional. Entonces se confunden y dicen, pues, bueno, esta embarcación A está pescando en la zona internacional, en las aguas internacionales, donde lo puede hacer normalmente y no hay problema. La embarcación gemela, por tanto, al apagar todo su sistema, entra al mar e invade y pesca ilegalmente. Eso es lo que se destaca, ¿no? Eso es lo que se tiene como conocimiento, ¿no? Llegan dos embarcaciones con bandera extranjera, ¿ok? Y una pesca ilegalmente y la otra no. La otra está, digamos, haciendo la guardia, ¿no? Haciendo la guardia. La que pesca ilegalmente, como dije, apaga sus radares, apaga sus ondas satelitales para no ser captada,
y la otra que tiene las mismas características estructurales y electrónicas, se encuentra pescando en la zona legal, por decirlo así, ¿no? En las zonas de aguas internacionales, a, confundiendo los, digamos, confundiendo a los países o a las, digamos, a las zonas de control o a las zonas de control naval, eh, que están a la expectativa, en este caso, de que nadie pueda invadir nuestras zonas exclusivas económicas, ecosistemas marinos donde están nuestros recursos hidrobiológicos, en este caso la pota, ¿no? Recordar que la pota se traslada de sur a norte, ¿no? En todo el océano, en esta parte del océano Pacífico, ¿no? Y por tanto no vamos a encontrar a este recurso con otro nombre, digamos, informal o común, en la Argentina o en Chile, pero es la misma pota, ¿ok? Con ciertas características, obviamente, de las zonas marinas en cada una de estas regiones marinas. Pero ese es el kit del asunto, ¿no? Vean cuál es el entramado en la que actúan estas embarcaciones de bandera extranjera china. Bien, así se llevan a cabo esos ilícitos, como dice el especialista Milko Schautzma, ¿no? Especialista argentino. Ese mismo accionar se sigue viendo y se seguirá viendo si no se toman cartas al asunto, ¿no? Nuestra Dirección General de Capitanías y Guardacostas de ICAPI, que es la que realiza digamos, el control, la verificación, la observación desde sus puestos de comando, y vigilancia, hasta el día de hoy, hasta donde yo tengo entendido, no ha capturado ninguna embarcación, no como lo hizo la Argentina, ¿no? Probablemente porque no haya habido un caso de flagrancia, ¿no? De flagrancia, digámoslo así. Es paradójico, ¿no? Que en nuestro país y la China, actualmente, y con respecto a este recurso hidrobiológico, la pota, ¿no? En este caso calamar gigante también llamado, calamar de Humboldt, existan estas situaciones, ya que con ellos tenemos acuerdos, tratados libres de comercio respecto a la misma pota, ¿no? Nosotros exportamos calamar gigante o calamar de Humboldt a la China. Entonces es realmente contradictorio este asunto. Paradójico, por decirlo menos. Vayamos ahora a las repercusiones en el aspecto de la economía de los pescadores artesanales. Quiero mencionar acá. Nosotros, para nuestro recurso pota, tenemos un ROP, ¿no? Que es el reglamento de ordenamiento pesquero, ¿no? De la pota, ¿no? En la cual, para los pescadores artesanales no se requiere de un incremento de flota para extraer o pescar al recurso. ¿Ok? No se requiere un incremento de flota. Un incremento de flota quiere decir un incremento, pues obviamente, en este caso, que sí se le pide, que sí se requiere, o lo requiere, mejor dicho, para las embarcaciones industriales, ¿no? O se les pide, ¿no? Tampoco no existe, ¿okay? Dentro de estos, o mejor dicho, sí existe dentro de estos requerimientos, al margen que no se le pida a las embarcaciones pesqueras artesanales un incremento de flota, lo que sí se les pide para la extracción, ¿okay? Es el cumplimiento de las normativas sanitarias vigentes durante la extracción y post-extracción, obviamente, en la embarcación. Es importante, recuerden en el podcast que hablábamos
en el podcast pasado de refrigeración y congelamiento durante la extracción de los recursos pesqueros, todo eso contribuye a la sostenibilidad de los recursos y a la llegada al, en este caso al embarcadero, a los mercados artesanales, la llegada del recurso en buen estado, ¿no? En un estado óptimo, en una calidad óptima para su consumo. Y además, el ROP, o sea, el Reglamento de Ordenamiento Pesquero de Extracción para la Pota, en este caso, requiere de que estas embarcaciones artesanales tengan una proporción de 2:1 en materia prima y hielo para que garantice la calidad óptima, como decía, de la calidad óptima en este caso de las características organolépticas, o sea, de el color de ojos, la textura, la frescura del recurso, ¿no? Para ser consumido, porque finalmente va a ir al CHD. Generalmente las embarcaciones pesqueras artesanales tienen esa finalidad de mandarlo al consumo humano directo. Y también, por supuesto, por otra parte, digamos, con respecto a las embarcaciones o naves industriales para la exportación, pero también para el consumo humano directo. Ahora bien, entonces los pescadores artesanales, ¿ok? Al margen de que ellos puedan cumplir esto, que tengan la posibilidad de cumplir esto, que me parece que es poco posible, tienen ahí otra piedra en el camino, ¿ok? Ahora, voy por el lado de los desprotegidos que están y la falta de capacitaciones que no tienen respecto. Se hacen los esfuerzos para capacitarlos en el asunto del abordaje, en este caso de la captura, digamos de poseer la cadena de frío ya para luego en la estiva, para el almacenamiento y luego ser llevado a los desembarcaderos, a los mercados artesanales o la venta, etc. Quiero apuntalar, por ejemplo, a una nota que leí en la agencia AP News inglesa, británica, que recoge el testimonio del pescador peruano José López, que es pescador artesanal peruano. Él dice: no hay autoridad marítima que nos defienda, ¿no? Porque según su opinión, según su experiencia, encuentra en la zona en la que él vive, en la zona de Ica, Supe, ¿no? En la zona norteña, digamos en el norte chico, no encuentra, como antes se encontraba, indica el pescador, el recurso pota con mayor disponibilidad como existía. Recordemos que la pota no tiene una temporada estricta, fluctúa, su aparición es constante durante todo el año, pero él no ubica, digamos, o no encuentra la misma cantidad o la misma abundancia que en términos biológicos uno puede destacar de la biomasa de ese recurso. ¿Okay? La existencia en ese momento, la presencia. Dice: no hay autoridad marítima que nos defienda por eso, ¿no? Porque él se percata que están las embarcaciones extranjeras chinas frente a nuestro límite de zona exclusiva económica. Y en las noches parecen ciudades encendidas, ¿okay? Ciudades muy iluminadas, embarcación tras embarcación, ¿no? Como haciendo una suerte de trencito ubicadas al frente de nuestros límites del mar peruano. Él también nos indica que esta situación, que para ellos es alarmante, ya ha sido notificada, se notifica al DICAPI, ¿no? La existencia de esta flota ilegal, ¿okay? A las autoridades pertinentes,
Y añade lo siguiente, ¿no? No sé qué poder tiene el extranjero, dice el pescador artesanal. No sé qué poder tiene el extranjero, ¿no? De venir aquí, a mi casa, dice el peruano, y hacer lo que quiera. Hacer lo que le haga, lo que le viene en gana a estos extranjeros, en este caso. A estos que están invadiendo ilegalmente nuestra zona exclusiva y perjudicando a nuestro ecosistema, depredando nuestro recurso pota. Quiero decir que, en honor a la verdad, los chinos, o mejor dicho, las embarcaciones chinas, no han sido las únicas que han realizado estas incursiones ilegales. Mencionaba a una embarcación portuguesa que había incursionado en Argentina, por ejemplo. En el Perú ha incursionado embarcaciones rusas, coreanas, entre otras embarcaciones, ¿ok? De otras banderas. Pero han venido disminuyendo esas embarcaciones, digamos, sus incursiones, ¿no? Esas incursiones invasivas, ¿no? No legales. Pero la incursión china, ¿okay? De embarcaciones en centenares o por decenas y decenas, son las que se mantienen constantes durante mucho tiempo, y eso es lo que genera y les genera esa preocupación, no solamente al gobierno, al Estado, bueno, no sé si qué tanto al gobierno, pero sí a los pescadores artesanales, que viven de esa pesca. Por tanto, se conoce que esas embarcaciones, al invadir zonas exclusivas de los países sudamericanos como Perú, Chile, ¿okay? Tienen poca repercusión en los medios, nacionales, ¿no? Bueno, en el caso de Perú, muy poca repercusión. He podido yo destacar que en Panamericana Televisión o tal vez en gestión es donde más se describen estas situaciones, y a veces he visto también en el diario El Comercio. No más, a veces por ahí nada más en unas entidades, pero digamos no queda en la noticia, ¿no? No logra quedarse, o mejor dicho, ser asunto de discusión nacional, o más que de discusión nacional, de discusión política, ¿no? En las agendas del legislativo, o en este caso que podría, digamos, actuar de una manera más contundente, ¿no? Digamos que tiene las herramientas para actuar de esa manera, ¿no? Ya que no, en estos últimos años hemos tenido autoridades endebles, corruptas y poco democráticas. Entonces no hay la legitimidad se pierde en los presidentes, en el legislativo, y pues porque no les interesa realmente tampoco estos temas de geopolítica marítima directamente ligadas con las pesquerías, ¿no? Hay que añadir que esas embarcaciones que yo mencioné, que están como ciudades, perviviendo durante un año o más de un año, obviamente estas van intercalando y se van moviendo, van llegando y van entrando y van cambiando entiendo. Recuerden ustedes que mencioné a las embarcaciones mellizas, una para inmiscuirse e invadir la zona, y la otra para hacer la finta, como decimos aquí en el Perú, ¿no? Lo que pasa es que esas embarcaciones, al extraer recursos ilegalmente, en el instante generan, al succionar el recurso hidrobiológico, en este caso la pota, por ejemplo, de cual más adelante en otro podcast hablaremos cómo se desarrolla su pesquería, estrictamente los materiales de pesca, los artes de pesca, exactamente. Ellos, las embarcaciones de bandera extranjera china, tienen embarcaciones factoría, ¿no? Donde al extraer inmediatamente pueden procesar el recurso para congelarlos o procesarlos a conservas, etcétera, etcétera, etcétera.
el producto que ellos requieran, ¿no? En sus embarcaciones factorías, en ese momento, en ese lugar, durante y después de la extracción, ¿no? No necesitan llegar hasta el puerto chino para recién llevarlas a fábrica y generar un producto, sino que lo hacen en la zona donde están ellos posesionados o posicionados estratégicamente, entre comillas, por decirlo así. Y ya el producto que ellos generan serían llevado por otras embarcaciones a los puertos, ¿no? Ya con el producto terminado, ¿no? Como se dice, en pan salidito del horno. Es el asunto. Ahí tenemos un poderoso gigante asiático que nos vulnera en su totalidad. Realmente en el aspecto geopolítico endebles somos por las autoridades que tenemos, es obvio, ¿no? Corruptas, timoratas, probablemente por los negocios que tenemos, los tratados que tenemos, los proyectos que tenemos. Eso nos tiene que poner en esta situación. No me parece, no lo creo dable, en absoluto, no puede ser que eso nos genere tanta debilidad, por el contrario. Pero yo dije hace un rato que teníamos, digamos, el mismo objetivo en la región: Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, porque los chinos no solamente están limitando nuestra zona exclusiva económica peruana, sino que también cobran perjuicios en esos países que he mencionado ahora, en las zonas marinas, ¿no? En las zonas exclusivas económicas de esos territorios, bueno, de los países también trasandinos que mencioné: Chile, Argentina, bueno, y Colombia y el Ecuador. Existe un organismo regional de ordenación pesquera del Pacífico Sur denominada OROP, ¿no? Con su acrónimo OROP, OROP-PS. Es un grupo intergubernamental regional, ¿no? Que emergió para garantizar y preservar a los recursos hidrobiológicos, por supuesto, y pesqueros, y por tanto llevar a cabo la pesca sostenible de toda esta costa occidental del Pacífico. No obstante, las reuniones que se han ido dando, ejecutando anualmente en la OROP, ¿okay? Una de ellas en el 2022 se llevó a cabo en el Ecuador, ¿no? Y la Unión Europea, que también coopera, digamos, en aspectos tecnocientíficos importantes para eso, propusieron medidas como para salvaguardarnos en el aspecto de la invasión de naves extranjeras, en este caso el más evidente, de banderas extranjeras chinas, ¿okay? Como por ejemplo colocar en las naves, ¿okay? En las embarcaciones, en los barcos, colocar observadores, ¿no? Cualquier embarcación que pudiera ingresar o que quiera tener algún permiso, tener un observador perteneciente a la Europa, un observador a bordo, ¿no? A bordo de la embarcación. Entonces sería ya para los inicios del año 2028, ¿no? O sea, hacer esa propuesta, ¿no? A ver qué tal calzaría y qué les parecería a estas embarcaciones, en este caso en general, ¿no? Y por tanto que ese observador exigiera un reporte de descargas de las capturas que se están haciendo, ¿no? Para ver si se está trabajando si están estas embarcaciones que están cerca a las zonas exclusivas económicas, lo hagan de manera lícita, ¿no? Y poder concretar y poder verificar que no se esté ejecutando ningún tipo de invasión y hay ilegalidad contra nuestros recursos y ecosistemas marinos. Muy bien. Otra propuesta que se dio ese 2022 fue la de reducir la cantidad de calamar para pescar, ¿no? Pero lamentablemente todo ese acuerdo, esa discusión que se dio, ¿no?
esa idea que se propuso, ideas que se propusieron, no llegaron a ningún acuerdo, ¿no? No llegaron a ningún acuerdo. Quedaron estancados. Por lo tanto, ese factor nos lleva a estar en ese margen, ¿no? En ese margen estrecho de acción. Si es que existe alguna acción para llevar a cabo, ¿no? Regionalmente. Hay otros factores que no son, que también, mejor dicho, nos afectan o afectan la pesquería del calamar gigante, por ejemplo, ¿no? De la pesca o para la pesca artesanal y la pesca industrial peruana respecto a ese recurso hidrobiológico, pota, que es y que tiene que ver no solamente con el que lo ejecutan las embarcaciones ilegales, de no reportar, de no regularse, ¿no? Pero ahora que viene con respecto a las embarcaciones, o mejor dicho, que viene unida a las embarcaciones nacionales, que también hay embarcaciones nacionales, que es lo que quiero decirles, que no, que ejecutan una pesca no regulada, una pesca no reportada. Según los reportes, según los reportes del IMARPE, declaran que la población de calamar ha venido en declive. O sea, esto concatena con lo que les había indicado en este caso de la cuestión que mencionó en la agencia APN News el peruano, el pescador artesanal José López, ¿no? Los reportes del IMARPE, entonces, incido, nos indican que hay un declive de la población en su biomasa, de la población del calamar gigante, ¿no? Que hace 10 años estaba en un floreciente aumento, ¿no? Aumento de su abundancia, pero ahora que viene en detrimento, ¿no? En declive. Los pescadores artesanales, ¿ok? Ellos conocen y experimentan estas grandes vulneraciones y grandes afecciones. Y por el contrario, no, ellos desearían, ¿no? Ellos desearían que se zanje estas cuestiones, ¿no? O sea, que se llegue a un punto que el Estado pueda proteger, el Estado-Nación pueda proteger, el Estado de la República Peruana pueda protegerlos, ¿no? De ello. Porque ellos indican, porque con la experiencia, con las capacitaciones, no muchas, pero que hayan existido para ellos, ellos saben que los recursos hidrobiológicos desovan, saben que desarrollan, se gesta un proceso biológico, no solo de desove, sino de crecimiento, y luego llegar a la adultez y a la madurez, para que ese producto, ese recurso hidrobiológico, sea en este caso vendible, comerciable y luego obviamente pescable en primera instancia. Entonces se tiene que respetar a todo nivel, no solamente a nivel internacional, sino también a nivel nacional, ¿no? El flagelo de la pesca ilegal peruana, porque hay una pesca ilegal peruana, apunta también a ese detrimento. O sea, es parte de ese detrimento. Acumula en ese detrimento también. Acumula daños en ese detrimento. Eso es lo que quiero decir, ¿no? Acumula daños en ese detrimento, en ese deterioro de la biomasa de la pota, del calamar gigante o también denominado calamar de Humboldt. ¿Ok? Es lo que sucede. Y los pescadores artesanales también saben que si eso no pasara, si eso mejorara, la generación de empleo y el desarrollo, ¿no? Del comercio aledaño a las comunidades pesqueras, ¿okay? A las comunidades de seres humanos que están en esta pesca, pues sería extraordinario, ¿no? Sería importante para su desarrollo
eh, integral como personas. Entonces, es por ello que ellos dicen que están desprotegidos. Muy bien. Antes de terminar este podcast, quiero hacer también una mención importante. Esta mención va por el lado de un especialista que estuve leyendo, ¿no? Rápidamente vamos a él, ¿no? Marcos Kirchner Bueno, especialista en asuntos pesqueros. Él nos dice lo siguiente, ¿no? En uno de sus, en su blog, ¿ok? En su blog, sigan a Marco Kirchner Bueno. Él indica que existen inversiones, ¿no? Inversiones chinas en el Perú, ¿no? Yo había mencionado que sí, existe el Tratado de Libre Comercio con la China, ¿no? Intercambio comercial con la China. Pero, como digo, existen inversiones, nos dice Marcos Kirchner, como la del megaproyecto o el del megapuerto, que es un megaproyecto, el megapuerto, ¿ok? De Chancay, que se está construyendo acá, obviamente, en el Perú, ¿no? Y él nos dice que eso se traduciría no solo como desarrollo comercial, turístico, sino también sería una puerta abierta de dominio, yo intuyo, a partir de lo que leo de su blog, intuyo que sería un dominio geopolítico que estaría haciendo la China con respecto en este caso al país, ¿no? Al Perú. Y eso sería un dominio geopolítico marítimo, ¿no? Con la cual podría entonces o sea, porque se entiende que si el proyecto lo están ejecutando, ahora esto va por parte mía, a partir de lo que describe Marcos Kirchner, obviamente yo he aumentado esto del dominio geopolítico, ¿no? En base a lo que él describe, añado también yo lo siguiente, ¿no? Que creo que también comparte Marcos Kirchner esa idea, que ese dominio geopolítico, al colocar un proyecto de esa envergadura, le da el control al gobierno chino, le da el control a las inversiones chinas de esa zona, obviamente, de esa zona, con lo cual esa zona que es donde se están ejerciendo, donde se está llevando a cabo ese proyecto, podía dejar que las embarcaciones que realizan esa pesca invasiva, ilegal, se dé de manera libre, ¿no? O sea, digamos que no tenga ningún tipo de resquemor en ejecutarse, menos aún si hay un control de esa zona de Chancay por parte de las inversiones chinas, ¿no? Uno podría deducir eso. No quiero entrar en el ámbito de la conspiranoia ni nada que ver, pero realmente un proyecto de esa envergadura puede sugerir eso. No lo veo descabellado. Y creo que tampoco un especialista como Marco Kirchner, bueno, que digamos que intenta que nosotros deduzcamos tal vez ello, también se puede estar dando, pues, ¿no? Si es que el gobierno chino dice que no se está dando ningún tipo de legalidad por parte de sus embarcaciones, en este caso las embarcaciones que pertenecen a las empresas chinas, entonces ¿qué podemos pensar? ¿No? ¿Qué podríamos pensar? Al margen de eso, es lamentable finalmente que los políticos, como ya había indicado, ¿no? tengan una poca capacidad o tengan una nula capacidad de responder a estos asuntos que deberían estar en la agenda nacional, como les decía. Sostenibilidad de los recursos hidrobiológicos pesqueros, seguridad alimentaria, economía pesquera artesanal van de la mano.
pero sin un ROP determinante donde se indique, ¿no? Donde se detallen más cuestiones para, para poder poner candados, pero también en la parte de la geopolítica marítima, para protegernos de estos regionalmente, tomar la decisión. Regionalmente el Perú tuvo un rol importante, ha tenido un rol importante en la historia, ¿no? Ha tenido un rol muy importante en la historia, no estoy hablando en la historia prehispánica obviamente, prehispánica, pero también en la historia finalmente como república naciente, ¿ok? Con todos sus, lamentablemente con todos sus problemas, tiene que poner a este asunto en la agenda nacional. No dudo que existan funcionarios del sector público que sean competentes, pero lamentablemente los incompetentes son los que nos llevan a dejar relegados estos asuntos, a este tema, este problema, ¿no? Como digo, este problema transita y traza, y mejor dicho, se incrusta a través de lo que tanto se pregona en sostenibilidad de los recursos pesqueros, hidrobiológicos, seguridad alimentaria y economía, ¿no? Economía pesquera artesanal. ¿Y por qué no menciono a los industriales? Porque la Sociedad Nacional de Pesquería o la Sociedad Nacional de Industrias, ellos tienen sus intereses, ellos pueden diversificar. También están preocupados, por supuesto, en las revistas. En la revista de la Sociedad Nacional de Pesquería se habla de estos asuntos también, se han descrito, ¿no?, estos asuntos, pero va más por parte del Estado que por parte de ellos, ¿no? Porque el Estado es el Estado, el gobierno, el legislativo, el poder legislativo, el poder ejecutivo es el que ejecuta, el que lleva a cabo las leyes que en la práctica tendrían que protegernos, ¿no? Geoestratégicamente, geopolíticamente. Pero si no tenemos autoridades competentes, ¿no?, que tengan una mirada, una visión geopolítica, proteccionista no de encerrarnos, sino proteccionista en el sentido más libre del asunto. O sea, no podemos tener miedo en ese sentido, ¿no? Hay naciones que sí trabajan de manera ordenada, y las naciones que están involucradas en esa vulneración de las naves extranjeras chinas sobre nuestras zonas económicas exclusivas también están interesadas. Solamente decidir y liderar. Entiendo. ¿Ok? Entiendo que hay presión, entiendo que hay presiones económicas, entiendo que hay intereses económicos, pero ¿qué mayor interés que el interés público? Entonces, allí también podemos ver la inviabilidad de tener estos tipos de políticos que no les interesa realmente nada de lo que he venido describiendo y de lo que el pescador José López, peruano, describió para la agencia AP News o AP Noticias. Puntualizo también, ya para cerrar en este podcast que se ha hecho un poco largo, pero me parece que importante. El año 2020, el Decreto Supremo 016-2020, ¿ok? El Decreto Supremo 016-2020 PE produce, ¿ok? Hizo una modificación, ¿ok? Llevó a cabo unas modificaciones básicamente. ¿Para qué era? Este decreto modificaba el Decreto Supremo 016-2016, que el 2020 le produce el Decreto Supremo, como indiqué yo, 016-2020 modifica el Decreto Supremo 016-2016 produce, el cual establecía
que las embarcaciones, generalmente embarcaciones foráneas, extranjeras, ¿ok? Les sea necesario para para la incursión dentro de nuestras aguas, ¿ok? En primera instancia, y respecto a las especies transzonales, que cumplan ciertos nuevos requisitos, ¿no? Requisitos nuevos, que es como la de aplicar, por ejemplo, reportar lo que se pescaba, por ejemplo, reportes de pesca, ¿no? Ok, reportes de pesca. Además también un monitoreo de su sistema operacional satelital a través del CISESAT, ¿ok? Que pertenece al Ministerio de la Producción, ¿ok? Eso como cuestión importante me parece a mí, transmitir y dar la posición de la embarcación. Lo estoy diciendo de una manera bastante sincrética, resumida, ¿no? Los artículos que describen este decreto supremo. El decreto supremo digamos, es un escrito, una ley estrictamente. Un decreto supremo es una manifestación que se ejecuta a partir y a través de una norma, ¿no? Una norma legal para determinar o modificar otro decreto, ¿no? como el que indiqué, el decreto 020 modifica el decreto 016 para incluir estos requisitos para naves extranjeras, ¿no? Entiendo que aunque aquí en este decreto no se especifica si está haciendo alusión obviamente se está haciendo alusión a la situación gravitante, peligrosa de la invasión de naves extranjeras que pescan ilegalmente. Entiendo también que el monitoreo, ¿no? El monitoreo del sistema, porque acá lo añade, el monitoreo del sistema operacional satelital, es decir, CISESAT, del Ministerio de la Producción, se debe tener la captación o la transmisión bajo control y de la posición de las embarcaciones de los últimos 6 meses, ¿no? Y el reporte, por supuesto, ¿no? Y el reporte de la pesca o las actividades de pesca de las embarcaciones, de las embarcaciones que están, en este caso, que están llevando a cabo, en las zonas límites a las zonas exclusivas, ¿no? A la zona del mar peruano. Eso me parece importante recalcarlo porque este decreto está dividido, para los que no conocen, en artículos, en varios artículos. Solamente estoy describiendo algunos de manera muy general. ¿Qué más nos dice este decreto supremo? Eso es lo que nos indica generalmente. Desde mi punto de vista, lo más importante de este decreto, las condiciones para autorizar la operación dentro de las zonas obviamente de pesca, de las naves, para las naves extranjeras, ¿no? Muy bien, es importante, creo que lo que he mencionado es muy importante lo que he mencionado. Ninguna embarcación puede incurrir ilegalmente en una pesca no reportada, ni regulada, obviamente. No puede incurrir en ello, ¿no? Y menos aún, obvio, aquí hace alusión a los recursos hidrobiológicos transzonales, ¿no? Como es la POTA, ¿no? Todo debe ser monitoreado por el sistema operacional, lo indico otra vez, el sistema operacional, el sistema satelital operacional CISESAT,
¿no? Así con su acrónimo, CISESAT, Sistema Operacional Satelital de Monitoreo del Ministerio de la Producción. Quien realiza esta fiscalización, la Dirección de Fiscalización, ¿no?, del Ministerio de la Producción. En el Ministerio de la Producción existe el Viceministerio de Pesquería, ¿no?, que tiene todas estas direcciones. Bien, y tiene en este caso sus inspectores, ¿no? Bien, interesante. Esto es importante haber mencionado este punto, me parece. Bueno, así es como terminamos este podcast de Ahora Pesquero. Hace unos más de 10 minutos dije finalmente, pero he agregado esta información en última instancia. Y ahora sí, hemos terminado con este podcast de Ahora Pesquero. Espero sea de su agrado. Igual nos estamos viendo. Muchas gracias. Síguenos aquí en Ágora Pesquero.